Tuvimos un lunes a la baja, el dato de inflación en Estados Unidos, la cifra más alta desde 2005. En el caso justamente de JP Morgan, tuvieron una caída del 42% en sus ganancias. Y si sucede lo del merge, a Nvidia lamentablemente la va a golpear bastante. Vamos a ver qué es lo que estuvo pasando esta semana en los mercados, sobre todo de Estados Unidos. Hay dos variables muy importantes que vamos a ver que sucedieron tanto el martes como el jueves. Recordemos que esta semana que pasó, el viernes, no hubo rueda por feriado en Estados Unidos. Así que vamos a ver qué es lo que estuvo pasando esta semana para ver cómo podemos pararnos de cara a la semana que viene. Justamente también porque vamos a analizar de manera técnica índices y algunas empresas que me dejaron a través de mi perfil de Instagram. Como siempre les digo, si aún no te suscribiste y te está gustando todo el material que estoy subiendo, no te olvides suscribirte. A mí me ayuda un montón a seguir creando contenido y a vos no te cuesta absolutamente nada. Así que espera esa suscripción. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Llame. ¿Qué pasó? Llame. No es esa, jefe. Te pido por favor. Mirá, boludo, mirá cómo me agarras. ¿Estás por grabar? En este momento está siendo grabado. Saludos a todos los cripto amigos. Vamos a empezar por lo sucedido en el día lunes y básicamente seguimos con la misma narrativa de la inflación, ¿no? Del tema de la suba de las tasas de interés y demás, y tuvimos un lunes a la baja por estas noticias. No solo desde el lado fundamental, sino también desde el lado técnico. Si no recuerdan mal, la semana pasada les subí un video, el del análisis semanal, donde decía que básicamente estábamos en problemas. No solo, como les digo, desde los fundamentos, por temas de inflación, política monetaria contractiva, que esto hace bajar los bonos, subir la tasa de interés y demás, sino también por la parte técnica, que lo vamos a continuar hoy también, y teníamos un patrón bajista. Tuvimos un lunes bajista por todas estas novedades, por esto que hablábamos de la suba de la tasa de interés, caída de los bonos, y esto hace justamente que la renta variable se vea afectada, sobre todo empresas que están más ligadas al riesgo, ¿no? Todo lo que es Fintech, Nasdaq, ARK, entre otras. Y después de este día llegamos al día más importante de la semana, el día martes 12, donde se conocía el dato de inflación en Estados Unidos. Las estimaciones rondaban entre 8,3, 8,4 anual, ¿no? Estoy hablando. Y se conoció la cifra de inflación de marzo, que fue de 1,2%, la cifra más alta desde 2005. O sea, estamos hablando de la cifra más alta desde hace más de una década. La verdad, una locura, 1,2% de inflación en Estados Unidos solamente en un mes, cuando en muchísimo tiempo tuvimos inflación del 0 o del 0,5 en un año. Bueno, esta vez tuvimos 1,2 solamente en un mes. Tuvo Estados Unidos. Y da que el anual está rondando un 8,5% anual, que para lo que es Estados Unidos es una barbaridad. Para lo que es el dólar, en realidad es una barbaridad, un 8,5% de inflación anual. Obviamente empezaron a poner excusas que justamente era por un aumento de precios en todo lo que son energía, ¿sí? Todo lo que es nafta, gasoil y bueno, todo lo que se necesita para transporte y lo que es alimentos. Y justamente esto se debe al inicio de la guerra, ¿no? A lo que sucedió entre Rusia y Ucrania. Que bueno, sabemos que después de este conflicto hubo una gran suba de los commodities en general. Justamente hago tanto énfasis en esto porque es el primer dato de inflación de los últimos meses que contempla lo que sucedió en la guerra. La inflación que dio en febrero, que fue de un 0,8%, no había contemplado los impactos en los commodities de la guerra entre Rusia y Ucrania. Este mes de marzo sí contempla este factor, esta suba de los commodities, y tuvieron una inflación del 1,2%, que para lo que es Estados Unidos, como les digo, es un montón. Y bueno, lógicamente se profundizaron un poco más las bajas que tuvimos el día lunes. El día miércoles empezamos con un poco más de optimismo, tuvimos una rueda bastante alcista y se vio también impulsado por una baja en la tasa de interés, una suba en los bonos y también por unos resultados mixtos pero un poco alentadores. ¿Por qué? Porque por un lado veíamos resultados en empresas financieras como JP Morgan, que tuvieron unos balances bastante negativos. En el caso justamente de JP Morgan, tuvieron una caída del 42% en sus ganancias. Pero por ejemplo, otro tipo de empresas como Delta Airlines tuvieron unos rendimientos muy buenos, y esto fue claramente impulsado por una demanda bastante alta. ¿A qué me refiero cuando hablo de una demanda bastante alta? Básicamente al consumo. Claramente, y lo podemos ver, yo lo veo en mi vida cotidiana, la gente sale, hace compras, viaja y está haciendo un montón de cosas que en la pandemia no pudo hacer. Esto es positivo para la economía porque de a poco se empiezan a mover los engranajes. De a poco no es que se empezaron a mover ahora, ya se empiezan a mover hace bastante tiempo, pero esto ayuda a la economía a que se pueda mover y que pueda circular dinero en la economía. Pero justamente al circular dinero y haber una demanda alta, haber un consumo alto, esto todavía empuja más la inflación de forma indirecta, ¿no?
pero la sigue empujando la inflación. Por ende, no es del todo bueno económicamente hablando en términos monetarios, ¿no? Así que bueno, por un lado vemos este tipo de empresas teniendo buenos rendimientos, empresas que no lo están teniendo como las empresas financieras, y después de todo este revuelo y de la baja de la tasa de interés tuvimos un día positivo el miércoles, también un poco impulsado por la gran caída entre lunes y martes, tuvimos un rebote técnico el día miércoles. Y por último llegamos al día jueves, donde prácticamente devolvimos toda la poca suba que habíamos tenido el día miércoles, liderada por la suba del Nasdaq, ¿no? Tuvimos noticias de mayor inflación o expectativas de mayor inflación el día jueves, y encima empieza a recorrer, que este es un poco el segundo factor importante de esta semana, empieza a correr un miedo generalizado por los balances que se van a presentar de las empresas tecnológicas. Algunas empresas como Apple, Google, Microsoft, entre otras, que son las empresas más importantes para los índices de Estados Unidos, básicamente porque son las que tienen mayor ponderación. Si nosotros nos fijamos, por ejemplo, en el Nasdaq, un porcentaje muy alto lo tiene Apple y el resto de las empresas están como muy por debajo. De hecho, voy a ver si les puedo dejar un gráfico de la ponderación de los índices, Apple y el resto de empresas tecnológicas, cuál es la ponderación dentro de los índices, ¿no? Y viendo los resultados de empresas tan grandes como JP Morgan, Bank of America, entre otras empresas financieras, hay un gran temor por los resultados que puedan llegar a tener estas empresas tecnológicas en las próximas semanas, porque lógicamente, si esos resultados no son buenos, sumado a la mala expectativa que hay con respecto a la inflación, la tasa de interés, la política monetaria, esto puede desatar mayores caídas y caídas bastante profundas si los resultados no son buenos, porque estaría dando indicios de que esta alta inflación, estos problemas monetarios que están habiendo, están realmente impactando a las empresas más grandes de este país. Así que es algo a tener en cuenta. Vamos a ver cómo están los gráficos, si todo sigue como venía la semana pasada o cómo está virando todo el mercado. Vamos con las pantallas. Bien, acá estamos con la pantalla y como siempre hacemos, vamos a empezar con el S&P 500, el índice más importante de Estados Unidos y también del mundo, ¿no? El índice de referencia para un montón de indicadores. Como podemos ver, se está cumpliendo un poco lo que veníamos hablando la semana pasada con este índice. Lo que habíamos hablado básicamente es que teníamos la semana pasada, esta vela no la teníamos, y que teníamos lo que se conoce como un ABC bajista en un gráfico semanal, ¿no? Fíjense que habíamos llegado a la zona del 100%, hasta esta zona de soporte que lo había marcado el Oracle Numeris, en este punto de acá. Habíamos alcanzado esta zona, hizo un retroceso, fíjense que el retroceso es hasta el 0,618 y a partir de acá estábamos empezando a pensar en una ABC bajista, ¿no? Que llega al 0,618, habíamos visto esta vela de dudosa procedencia, ¿no? Dudosa, bastante dudosa. Y a partir de acá esta vela roja que, bueno, nos sacó todas las dudas, ¿no? ¿Cuál era la única duda que teníamos todavía? Era si la media móvil exponencial de 20, que voy a borrar el retroceso para que se pueda ver mejor, nos iba a funcionar de soporte. O sea, esta línea que tenemos por acá nos iba a funcionar de soporte, ya que la semana pasada había dejado una leve mechita. Bueno, evidentemente no aguantó ese soporte y nos fuimos a la zona de los 4.300, 4.390, 4.400 aproximadamente para el S&P 500. En lo personal, a partir de acá ya tenemos todo como para empezar a pensar en un trade a la baja. Fíjense que tenemos un DI negativo por encima del DI positivo, tenemos todos los indicadores marcándonos venta. Y aparentemente por el trade que estamos viendo tiene toda la pinta de querer ir a visitar el soporte anterior, ¿sí? Recuerden que no soy asesor financiero ni tampoco doy consejos ni recomendaciones ni de compra ni de venta de ningún tipo de instrumento, básicamente porque no soy asesor y es una responsabilidad muy grande debido al tamaño del canal, así que por favor cada uno contraste con su propio análisis y simplemente también puede tomar este tipo de cosas como un aprendizaje sobre análisis técnico. Así que nada, esta es mi visión actual sobre el mercado. La verdad es que veo que las probabilidades más altas están de que vayamos a visitar nuevamente el soporte anterior en lo que respecta al S&P 500. Lo único que me da un poquito de cosa, que es lo que yo siempre miro, de hecho las personas que hicieron el intensivo de Fibonacci, que ya sé que lo he dicho muchas veces, ya lo vamos a retomar, es que esto no se me transforme en una ABC alcista. ¿A qué me refiero con esto? A que esto, ¿sí?, que voy a trazar ahora, no sea una ABC al alza, o sea que el índice no haga esto, una onda 1, una onda 2 y una onda 3, ¿sí? Esto es a lo que yo estoy atento. Yo abro mis posiciones bajistas cuando se quiebra la media móvil de 20 y especulo con un movimiento hasta el último mínimo que tuvimos, que es esta zona de acá. ¿Qué es lo que tengo que estar atento yo? A que no deje ninguna vela martillo en gráfico diario, ni en el 0.5 ni en el 0.618 de Fibonacci, y no me conforme una ABC alcista y yo tengo una pérdida muy grande, ¿sí? Así que eso es lo único que tengo que estar atento por el momento, pero mi visión actual para el mercado de Estados Unidos es bajista, ¿sí? Así que vamos al Nasdaq, que en el Nasdaq tenemos un poco más de lo mismo, un poco más profundizado todavía. Bien, acá tenemos al Nasdaq, no voy a ahondar muchísimo porque es un poco más de lo mismo que vimos en el S&P y aparte ya lo hablamos bastante la semana pasada. Mismo parámetro, tenemos una ABC a la baja y ya la semana pasada que nos había marcado
un precio por debajo de la media móvil de 20, a diferencia del S&P 500, ya nos estaba marcando bajista, ¿sí? Ya nos estaba marcando una posición a la baja y efectivamente gap a la baja esta semana y lo más probable es que vayamos hasta esta zona de soporte, ¿sí? Lo mismo que veo con el S&P, lo repito con el Nasdaq. Les repito, no es una recomendación ni de compra ni de venta, cada uno tiene que hacer su propio análisis, me canso de repetirlo, pero es importante, ¿sí? No me tomen como un asesor que lo que yo digo es la palabra máxima, cada uno tiene que hacer su propio análisis y esto es lo que yo veo en base a mis conocimientos sobre análisis técnico y en base a mi experiencia en estos años, ¿no? Y acá tenemos al Dow, que es el que menos mal está de todos, ¿no? No quiere decir que esté bien, pero es el que menos mal está. ¿Por qué? Porque básicamente fíjense cómo seguimos aguantando la trendline bajista como resistencia. Lo mismo que habíamos hablado la semana pasada en esta zona de por acá, que estábamos aguantando la trendline, seguimos aguantando esa zona y aparentemente estaría queriendo empezar a subir. Fíjense que el jueves tuvimos una vela muy pero muy fea, pero lo importante es que está sobre la media de 20, por eso hablo de que quiere o parece que quiere empezar a subir. Lo lindo y lo interesante de esto es que el ADX está muy planchado. Fíjense que las últimas velas son velas de mucha indecisión, todos los promedios están como en la misma zona, tanto la media de 200 como la de 50 como la de 20, y todo indica que en el corto plazo vamos a tener un gran salto de volatilidad. Puede ser para arriba, puede ser para abajo. Por lo pronto, por lo que está presentando, tenemos altas probabilidades de que sea para arriba, pero por el contrario tenemos el POC encima del precio, y de hecho ahí es donde deja la mecha. Así que hay que estar muy atentos, sobre todo si el S&P empieza a configurar un escenario bajista, porque va a arrastrar necesariamente al Dow Jones, salvo que haya una rotación muy grande de empresas tech hacia las del Dow Jones y eso balancee un poco para que le dé un poco de aire, ¿no?, al Dow Jones. Pero esto tiene pinta de que va a haber un salto de volatilidad muy grande. En lo personal no tengo ningún trade abierto en el Dow. Lo que yo haría, por lo menos es lo que estoy pensando en lo que voy a hacer, es calcular esto como si fuese una zona lateral, ¿sí?, una zona de resistencia y una zona de soporte por lo menos de corto plazo. En gráfico de 4 horas lo vamos a poder ver mejor. Fíjense que es un ranguito algo tal que así, con un POC que se clava en el medio. En el caso de que haya un quiebre al alza, sobre todo por encima de la línea que me marca el Oracle, o un quiebre por debajo de este nivel, ahí empezaría a pensar en algún trade. La verdad es que no sabemos para dónde va a ir porque estamos adentro de un rango, ¿sí? Puede ir para arriba, puede ir para abajo. Lo importante es estar atentos al movimiento que se produzca, ¿no? A algo así o a algo así. Bien, así que no voy a dar una opinión clara para el Dow porque la verdad es que no la tengo. Me parece que faltan un par de cosas a definirse, pero bueno, también va a depender lo que pase con el resto de los índices. Vamos a ver el contado con liqui. Bueno, en el contado con liqui no me voy a detener mucho, la verdad es que tienen mi opinión en el video de la semana pasada y aparte tampoco nos podemos guiar mucho porque tuvimos jueves y viernes feriado en Argentina, ¿no? No tanto importa el viernes porque el viernes fue feriado en los dos países, sino que importa más el jueves, ¿no? Porque obviamente al hacer feriado en Argentina y en Estados Unidos operar, se descuajeringa un poco el contado con liquidación. Así que no lo tomaría como una vela de importancia porque tenemos que ver qué es lo que sucede el lunes, pero ya saben cuál es mi opinión del dólar en esta zona, ¿no? En esta zona que se encuentra actualmente entre los 190 y los 200 pesos aproximadamente. Vamos con las empresas que ustedes me dejaron a través de mi perfil de Instagram y no se olviden de seguirme así pueden participar del próximo, ¿no? Que de paso les digo, son un montón de empresas que me dejan posta, o sea, estamos hablando de que me dejan capaz que 500 empresas en cada análisis semanal o más. Yo analizo 3 o 4, ¿sí? Así que tengan paciencia, trato de analizar la mayor variedad que puedo. Hay veces que me dejan empresas, qué sé yo, muy raras o empresas que no pide casi nadie, entonces no las analizo nunca porque es como que estaría satisfaciendo la demanda de una persona. Pero bueno, ténganlo en cuenta. Bien, acá estamos con el gráfico de la primera empresa de esta semana, que es Apple, ¿no? La empresa más importante del Nasdaq, del S&P y de todos los índices en general. Algo importante tener en cuenta, que lo hablamos al inicio de este video, es esto, ¿no? Fíjense que faltan 12 días para la presentación de balances de la empresa más importante, te diría que del mundo. No tanto en términos de ponderación, sino en términos de tamaño. Es la más grande del mundo y por lejos, bastante. Fíjense que el día 28 de abril de 2022 vamos a tener la presentación de balance de esta empresa, donde se estima, fíjense, un 1.43 para lo que es el mercado, ¿no? De previsión. Como veníamos hablando, hay una expectativa bastante preocupante por lo que es el mercado, por los rendimientos y por los balances de empresas financieras. Tuvimos el caso de JP Morgan, que lo vamos a buscar rápidamente. Acá la tenemos, acá está. Fíjense que tuvo una semana muy pero muy negativa. Importante que está sobre la media de 200, eso es un dato importante, pero tuvo unos balances bastante negativos y esto se llevó a cabo en la gran mayoría de las empresas financieras. Fíjense, acá tenemos a Bank of America, otro de los bancos más importantes de Estados Unidos, algo muy parecido y bueno, lo podemos ver con muchas de las empresas financieras de Estados Unidos. Miren el caso Wells Fargo, una vela bastante pero bastante fea.
Así que bueno, ese es el miedo más grande que corre actualmente en los mercados junto al tema de la inflación, ¿no? La inflación es uno de los temas más importantes en la actualidad, ver cómo se va resolviendo el tema de la inflación, porque de la inflación depende todo, de la inflación depende la política monetaria que tenga que tomar la Fed, si tiene que ser una política monetaria más contractiva, o sea, de menos emisión y de suba de tasa de interés, eso hace que los mercados en general de renta variable tengan una caída importante, eso hace que la circulación de dinero suba, bueno, un montón de cuestiones que afectan, ¿no? Así que la inflación es uno de los valores más importantes. Y por otro lado, este es otro de los factores tan importantes que tenemos en este mes de abril, ¿no? El tema de la presentación de balance de las empresas más grandes del mundo. En lo que respecta al gráfico técnico, me parece importante ver en qué punto nos encontramos. Más allá del 20 y más allá de probablemente un DMI dando cruce bajista, como es el caso, estamos en zona de soporte. O sea, fíjense que esta resistencia que tenemos dinámica de la trendline estaría marcando que estamos en zona de soporte y potencialmente podríamos tener una suba a partir de este punto. Y también esto se suma con una trendline alcista que venimos llevando desde la corrección post pandemia, que fue este punto, fíjense que tiene 1, 2, toda esta zona de contactos. Acá tuvimos un quiebre, throwback, pero no pudo completar por un POC que se le aguantó bastante bien, así que volvimos a retomar todos estos contactos acá, más acá, más acá, o sea, es una trendline bastante testeada, quebrada en alguna que otra oportunidad como esta que tenemos por acá, pero es una zona de demanda bastante interesante para esta empresa. Así que no descartaría una zona de soporte en esta zona de por acá. En lo personal, estoy fuera de todo lo que son empresas tech, por lo menos hasta que no se acomode un poco el panorama en términos monetarios. No me importa en lo personal, no me importa tanto el tema de los balances. La verdad es que yo no opero balances, no me interesa, la verdad, en lo personal. Lo que sí más me preocupa es el tema monetario, el tema de la inflación, porque el tema de la inflación y el tema de la tasa de interés, sobre todo de los bonos de Estados Unidos, afecta de manera prácticamente directa a este tipo de empresas. A empresas como Apple, empresas como Microsoft, empresas como Mercado Libre, empresas como Tesla, las afecta de manera directa. Así que eso es lo que más me preocupa, por lo menos a corto y mediano plazo. Por eso decidí disminuir y prácticamente deshacer mi inversión en Apple. ¿Tengo razón? No lo sé, no tengo razón yo, la razón la tiene el mercado. Probablemente me equivoque como probablemente no. En lo personal no quiero asumir el riesgo de estar invertido en una empresa como Apple en este momento. Pero bueno, cada uno ya tomará su propia decisión, no quiero influir en la decisión de nadie. Así que bueno, acá les dejo mi visión de Apple. Tiene bastante buena pinta por las zonas de soporte en la que nos vamos a encontrar en los próximos días. Pero bueno, la coyuntura macroeconómica, por lo menos de Estados Unidos, no es la mejor para este tipo de empresas. Vamos con la siguiente. Acá tenemos a otra de las empresas que más golpeada estuvo en los últimos días después de haber conformado un rango. Estoy hablando de Cisco, perdón, no dije el nombre. Después de haber conformado un rango, resolvió la baja y continuó con la tendencia que venía trayendo. Sí, aparte nos ponemos a analizar, tenemos un ciclo completado. Bueno, acá no hace falta que les diga ni los números, esto ya lo saben. Tenemos onda 2, onda 3, onda 4 y acá tendríamos la potencial onda 5, que vamos a ver si ya alcanzamos algún target. Vamos a intentar marcarlo. Fíjense que estamos en el 0,618 actualmente. Pero bueno, cerramos en mínimos el día jueves y el panorama no es muy alentador. Vamos a ver qué sucede, pero es importante también entender que estamos en zona de soporte. Una zona de soporte muy importante para Cisco. Fíjense que voy a borrar la extensión que tracé. Y esta zona es muy importante. Fíjense que tenemos toda esta zona de soporte por acá. También tenemos un soporte por acá y actualmente estamos en esa zona. Vamos a ver cómo abre el día lunes. No quiero decir ni que sí ni que no, pero la veo con buenos ojos para sumarla al portafolio dependiendo qué nos encontremos el día lunes por acá. ¿Sí? Tampoco que esté en soporte no es indicio de nada. Sí, tenemos otros ejemplos. Voy a buscar acá a mi amiga PayPal, ¿no? También estaba en soporte acá. Y este soporte era el soporte más fuerte que yo había visto en mi vida, porque teníamos contacto acá, contacto acá, contacto acá, contacto acá. Gap a la baja y se fue al inframundo. Miren lo que es esto. O sea, tampoco es garantía de nada estar en soporte. Pero dependiendo del tipo de velas que nos deje y cómo se vaya desarrollando el precio a partir de la semana que viene, lo que es Cisco, puede dar buenas oportunidades en el corto a mediano plazo. Así que vamos a seguirla de cerca y tengan en cuenta eso, que estamos en soporte. Personalmente, si yo tuviese Cisco, cosa que no, ya saben que haría por acá, ¿no? Le pondría un hermoso stop loss para que no me pase la gran PayPal. Pero bueno, consejo personal, o por lo menos es lo que pienso en el corto a mediano plazo. Vamos con la siguiente. Y por último tenemos a Nvidia, que bueno, está en uno de los momentos más claves, ¿no? Y muy parecido a lo que veíamos con Cisco, también en zona de soporte. Algo importante con el tema de Nvidia, recordemos que Nvidia tiene un gran negocio por la venta de placas de video, básicamente ese es su negocio. Y el negocio más grande que está teniendo últimamente es el de la venta de placas de video justamente para la minería de criptomonedas. Y tengamos en cuenta que en las próximas semanas o próximos meses puede haber cambios en la minería, sobre todo en la minería de Ethereum, que es la que más se utiliza, por esta llegada del merge, ¿no? De la fusión, y cambiaría la forma de minar Ethereum. Estoy en un análisis semanal hablando de Ethereum, pero bueno, importa.
importa. Cambiaría la forma de minar de prueba de trabajo, o sea, de fuerza de cómputo, de que nosotros tengamos que poner placas de video para minar, a otro tipo de protocolo que se llama Proof of Stake, ¿sí? Donde se stackean monedas, donde se acumulan monedas y a través de esa moneda se pueden generar nuevas monedas, ¿no? A través de la validación de transacciones. Eso haría que no se compren tantas placas de video como antes. No es que no se van a comprar placas de video porque la minería va a seguir existiendo en otros rendimientos, en otros valores, pero va a seguir existiendo. Pero probablemente se vea una caída en las ventas de placas de video para lo que es Nvidia. ¿Qué va a hacer Nvidia frente al merge de Ethereum? No lo sabemos. Capaz que sale Nvidia Coin y rinde más que Ethereum antes. Lógicamente va a tener que tener una escalabilidad, una adopción como Ethereum. Ethereum procesa 14 millones de transacciones por día, cosa que otras procesan 5.000, 6.000. Hay que ver qué es lo que sucede y cómo se acomoda todo ese tema, pero eso es tema para otro video y si quieren lo podemos analizar. Por lo pronto tenemos a Nvidia en zona de soporte y algo muy similar es mi opinión a lo que veníamos viendo con Cisco. Estamos en zona de soporte, pero ya vieron lo que le pasó a PayPal. O sea, a PayPal no le importó el soporte. ¿Por qué le importaría Nvidia o le importaría Cisco? Esa es la importancia de no comprar solamente porque está bajando. Puede bajar más. Hay que comprar cuando haya indicios de un cambio de tendencia. Y eso puede ser por una falta de momentum. Eso puede ser por un quiebre de una tendencia bajista. Eso puede ser por un nuevo máximo, por no hacer nuevo mínimo, por otras variables. No porque esté bajando es una oportunidad de compra. Es algo que se aprende a los ponchazos y se aprende a los golpes, porque me ha pasado. Y a los que les ha pasado también de comprar algo porque estaba barato, entienden a lo que voy. Así que esta es mi visión con Nvidia. Me parece que estamos en una zona bastante interesante, pero puede llegar a ser más interesante en el futuro. Por lo pronto, esa línea solamente ya te delimita que estamos en tendencia bajista, o que por lo menos no estamos en tendencia alcista de corto plazo, porque tampoco es que estamos en tendencia bajista si hacemos un poco de zoom out en el gráfico, ¿no? Claramente no hay tendencia bajista a la vista. Estamos en tendencia bajista de corto o mediano plazo. Así que vamos a ver cómo sigue la semana que viene. Vamos a ver si nos deja algún indicio de compra en esta zona, alguna vela martillo, alguna vela envolvente, alguna vela de algún estilo que nos permita tener una cierta probabilidad de acertar en el trade, y en el caso de quebrar soportes, bueno, pasaría quizás algo similar a lo que nos pasó con PayPal, una corrección bastante grande, y si sucede lo del merge que les venía hablando con Ethereum, a Nvidia lamentablemente la va a golpear bastante, así que vamos a ver cómo sigue la semana que viene. Hasta acá el video del día de hoy, espero que les haya gustado, les haya servido. Si fue así, no se olviden de dejar un me gusta, activar la campanita y suscribirse, que me ayuda un montón a seguir trayendo contenido, y nos estamos viendo la semana que viene. Que de paso, a los que se quedaron hasta acá en el video, les vengo a decir que vamos a hacer un curso de trading, seguramente más enfocado en lo que son criptomonedas, pero vamos a hacer un curso de trading gratuito acá en YouTube para que puedan ver mi operatoria, ¿sí? Voy a subir hasta trades reales míos y les voy a enseñar trading desde cero, ¿no? Desde qué plataformas más les convienen, cómo funciona el apalancamiento, stop loss, liquidation price y un montón de cosas que hay que saber para poder empezar en el trading. Desde ya les digo que no van a ser Warren Buffett cuando terminen el curso, porque ningún curso los transforma en Warren Buffett. Warren Buffett los transforma la experiencia en Warren Buffett. Bueno, pongo Warren Buffett como un ejemplo, pero quiero referirme a un trader exitoso, a un trader rentable. Eso los transforma la experiencia, no mirarse un curso 2, 3 o 20. Es así de sencillo. Pero bueno, nada, me parece que para poder fomentar un poco más la educación y que tengan un poco más de material para poder aprender cosas, está bueno que yo traiga un curso lo más sincero posible, mostrándoles mi experiencia, mi operatoria diaria y cómo yo hago para poder generar un sueldo extra todos los meses a través del trading. Porque la verdad es que no me estoy haciendo millonario con el trading, es la realidad. Simplemente saco unos dólares extra que me ayudan en mi economía personal, pero nada más. Pero eso es lo que se necesita, ¿no? Ser rentable para poder conseguir un sueldo extra todos los meses. Así que ese es el objetivo que vamos a apuntar en el curso de trading que va a empezar seguramente la semana que viene. No los aburro más, espero que les hayan disfrutado el video, nos estamos viendo en el próximo. Muchísimas gracias por verme. Chau chau.